Bueno, esta mañana vamos a seguir con Génesis, capítulo 4, en adelante, hasta el 16 voy a leer primero y después. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matare cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Querido Dios y Padre en el cielo, gracias por tu palabra. Y te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor mío y Dios mío. Amén. El corazón endurecido. Habíamos visto cómo Caín y Abel fueron el día señalado a adorar a Dios y cómo Dios había aceptado la ofrenda de Abel por haber sido en fe y cómo Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque había sido hecho sin fe, había hecho según sus propias conclusiones, según su propia decisión, según su propio deseo. Y cuando después de esto Caín se ve frustrado, lo que hace es, en vez de arrepentirse y buscar a Dios, va en contra de su hermano, lo elimina, lo mata. Y de repente, ahora, volviendo a leer el versículo 9, Jehová dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esa es la primera muestra de un corazón endurecido, la indiferencia ante el pecado. Para calmar sospechas, posiblemente Caín va al mismo lugar de adoración donde habían estado con Abel un tiempo antes. Y se va solo, sin su hermano. Claro, su hermano estaba muerto. Pero va como si nada. Se presenta delante de Dios como que si nada había pasado. Es por eso que Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Para ver si hay un corazón arrepentido o si hay una muestra de arrepentimiento de parte de Caín. Pero, como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Caín quiso encubrir su pecado. Como dice la frase, la indiferencia mata, porque la indiferencia es peor que el odio, porque el odio tiene en cuenta a la persona, pero la indiferencia no lo toma en cuenta. ¿Cuántas veces hemos sufrido el dolor de que alguien nos es indiferente? De que alguien ni nos habla, ni para bien, ni para mal. No responde, como se dice, no contesta. Entonces, ¿cómo pueden imaginarse a Dios en esta situación? Su criatura se acerca a Él sabiendo lo que había hecho, es indiferente a ese pecado. Dios estaba observando y esperando que Caín reaccionara, pero él descaradamente incluso le increpa a Dios y le dice, ¿tengo que yo cuidar de mi hermano? Me pregunto yo, ¿cuántas veces nosotros, al igual que Caín, somos indiferentes a nuestro pecado?
mentimos, engañamos, robamos incluso, y nos acercamos a Dios como si nada, sin confesarlo. Y más, a veces queriendo la bendición de Dios sin haber reconocido nuestra falta. Pero también podemos ser indiferentes a Dios cuando nos levantamos por la mañana, respiramos el aire, vemos la luz del sol, oímos la creación de Dios en los pájaros y en los pollitos como escuchamos hoy en el micrófono, tomamos nuestro desayuno y no se es capaz de decir gracias Dios por poder vivir de nuevo este día. Gracias Dios por tu misericordia. Me imagino el dolor de nuestro Dios cuando muchas veces nosotros somos indiferentes hacia el pecado e indiferentes hacia su gracia y su bendición. No les somos agradecidos. Pero un corazón endurecido que tenía Caín fue directamente como si nada. Pero hay un detalle en el versículo 10 que leímos primero y que quiero resaltar, que la sangre derramada de Abel clama. La sangre es la que clama, dice Dios, por justicia. La sangre derramada inocentemente de cualquier persona clama a Dios por justicia, desde Abel hasta hoy. ¿Cómo estará oyendo Dios el clamor, la suma del clamor de tanta sangre que hoy se derrama inocentemente, y aún aquellos que lo hacen en esos pobres víctimas inocentes en el útero de su madre? ¿Cuánta sangre inocente se está derramando? Hace unos cultos atrás les había dado el número, más de 1.000 millones en los últimos años. Toda esa sangre está clamando a Dios por justicia. ¿Cómo Dios no va a hacer justicia un día cuando se colme la maldad? Después Dios maldice la tierra. No lo maldice a Caín, sino maldice la tierra. Y dice que cuando labres la tierra, versículo 12, no te volverá a dar su fuerza. Cada vez que se planta algo, cada ciclo de siembra y cosecha, la tierra pierde su fuerza desde ese momento. Cada vez que queremos volver a sembrar, necesitamos renovar la tierra, necesitamos abonar. Eso es la maldición que Dios puso en la tierra por causa de la sangre que Caín derramó, la sangre de su hermano. Pero no solamente eso, ahora sí entra una consecuencia sobre Caín y le dice que serás extranjero en la tierra, serás errante. Caín no tendría lugar en la tierra, sería vagabundo, fugitivo, errante, extranjero y condenado al exilio perpetuo, desterrado y miserable, víctima de la conciencia acusadora todos los días de su vida. Pero vamos a nuestro segundo punto del corazón endurecido de Caín, que es la falta de arrepentimiento. El versículo 13 dice: y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, más de lo que puedo soportar. Caín se queja del castigo. Fíjense qué tan acertada es la descripción que hace Dios, que Caín se está quejando del castigo. No está diciendo grande es mi pecado, he derramado sangre inocente, la sangre de mi propio hermano, hijo de mis padres. No, él dice qué grande es mi castigo. Él se queja de su castigo y no de su pecado. Ahí se muestra la dureza del corazón de Caín y se muestra también la dureza de nuestro corazón cuando nos preocupamos, cuando trabajamos, cuando nos fatigamos tratando de evitar o de saltar las consecuencias de nuestros pecados en vez de arrepentirnos, arrepentido venir delante de Dios y confesar nuestro pecado. Y el versículo 14 dice: y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia no me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que de que me hallare me matará. Un solo paréntesis, una aclaración. El hecho de que no se mencione a más nombres
a esta altura de la historia no quiere decir que no haya habido más personas. Por eso Caín dice, cualquiera que me hallare. Ya tenía sobrinos y tenía otros hermanos. Cualquiera de ellos podría venir y vengarse de la sangre de Abel porque sabían que Abel era justo. Entonces él dice que ahora tiene miedo de que alguien se vengue de la sangre de Abel. Por eso Dios en su misericordia le pone una señal y dice, nadie va a matarte. No sabemos cuál es la señal, tampoco tenemos que entrar a buscar las cosas que Dios en su soberanía calla. Pero ese endurecimiento del corazón lleva a Caín a una pérdida de la comunión con Dios. Primero, la indiferencia al pecado. El segundo es la falta de arrepentimiento. Y el tercero, la pérdida de la comunión con Dios. Y el versículo 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Ya no tiene más acceso presencial a Dios. Fíjense este detalle. Cuando vimos al principio del capítulo 4, era andando el tiempo, vinieron Caín y Abel. Después de muerto Abel, Caín vuelve otra vez al lugar. Evidentemente, por la descripción podemos decir que había un lugar donde toda la humanidad de aquel entonces podía ir o debía ir a adorar a Dios. Ahora Caín es echado de ese lugar y pierde esa comunión presencial de Dios. O sea, ahora vive apartado totalmente de Dios. Adán fue echado del huerto por pecar, pero seguía teniendo la comunión, igual que sus hijos, en un lugar específico. Ahora Caín ya pierde esa comunión y es echado directamente de la tierra, dice, del lugar de culto establecido. Caín se fue de la presencia del Señor y, como podemos leer, nunca más volvió, siguió su vida lejos de la presencia del Señor, lejos del consuelo y la cercanía y el amor, la gracia que solo Dios puede ofrecer. La tierra que después se fue a vivir, donde se fue a vivir Caín, se llama la tierra de Nod, dice la palabra de Dios. Y el significado de esa tierra dice estremecimiento o tembloroso. Esa es la muestra de la incomodidad y de la falta de comunión con Dios. O sea, esa es la muestra cómo vive una persona que está fuera de la comunión con Dios. Estremecimiento y tembloroso, no tiene paz. Por eso fue a la tierra de Nod, por eso se llamó la tierra de Nod. Eso es cuando la persona, el humano, se aleja del Creador, de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. De esta forma muestra la inquietud e incomodidad de su espíritu. Y también esa tierra se llama tierra de un vagabundo. Nod también se puede traducir tierra de un vagabundo. Quienes se apartan de Dios nunca pueden hallar reposo en ninguna otra parte. Esa es una verdad. Lástima que tantos que están en esta condición, apartados de Dios, sin consuelo, sin tener reposo, no se dan cuenta de ello y vuelvan a Dios. Por eso necesitan de aquellos pies que le anuncian el Evangelio de la paz. Romanos 10, 13 y 14. Vamos a seguir un poco más ahora, volver a la Biblia, al capítulo 4 y leer la segunda parte del texto de hoy, versículo 17 en adelante, y del cual también vamos a extraer algunos pensamientos todavía esta mañana. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz
Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. El propósito de la lectura de este pasaje es para recordar lo que Dios está diciendo respecto a cómo la maldad comienza a multiplicarse. Y vamos a ver algunos detalles de este texto sin entrar en mucha profundidad. Sin embargo, algunos sí quiero retocar un poquito más, que se refieren al corazón endurecido. Como vimos, Caín se aparta, se aleja de Dios. Y entonces el cuarto punto de un corazón endurecido es: se establece lejos de Dios. Un corazón endurecido se establece lejos de Dios. O sea, se queda lejos de Dios. Ese es el último punto de un corazón endurecido. Primero, la indiferencia, la falta de arrepentimiento, pero todo eso lleva a que se queda lejos de la presencia de Dios. Como dijimos, no leemos o leemos que nunca más Caín volvió. Un corazón endurecido se establece lejos de Dios porque quiere escaparse. Fíjense que Caín, cuando se va, Dios le dice que va a ser errante y vagabundo. Pero lo dice en el sentido espiritualmente, que no va a encontrar paz. Y Caín quiere contrarrestar, lo toma de errante y vagabundo, ¿y qué hace? Se establece, hace una ciudad, construye una ciudad. Obvio que no fue automáticamente, sino con el tiempo que estuvo viviendo lejos, construye su ciudad para quedarse en ese lugar lejos de Dios. Como todo lo contrario, como lo leemos en Hebreos 11, que se habla de aquellos que buscan la ciudad celestial, aquellos que esperan la ciudad celestial, vivieron en tiendas y nunca se sintieron parte de la tierra, sino que siempre se sintieron peregrinos y errabundos en la tierra, como somos nosotros los cristianos. Nosotros no somos de aquí, sino que somos de la ciudad celestial. Pero a Caín no le importaba esa ciudad celestial, no le importaba la cercanía de Dios. Ahora se queda viviendo y edificando su propia ciudad, su propio estilo, su propio vecindario, su propia forma de vivir la vida. Los que procuran solo su estabilidad y satisfacción aquí en la tierra y no buscan primeramente el reino de Dios y sus justicias son aquellos que viven lejos de Dios. Las personas que no les importa el reino de Dios y su justicia van a buscar establecerse aquí en la tierra. Pero el que se establece lejos de Dios va a andar errante y vagabundo espiritualmente. Como les mencioné hoy, en quinto lugar, el corazón endurecido que se establece lejos de Dios comienza a multiplicar, esa ya es consecuencia, comienza a multiplicar los pecados. Al vivir lejos de Dios, los pecados se van agregando uno a uno. Y ese es el propósito principal de este texto que hemos leído. Primero vemos que después que Caín construye esa ciudad, aparece un señor llamado Lamec que crea la primera poligamia, toma para sí 2 mujeres. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento ha causado este pecado a lo largo de la humanidad. Aunque grandes hombres de Dios
también tuvieron más que una sola mujer. Nunca fue Dios quien aceptó ni propuso esto, porque Dios había dicho una sola mujer para un solo hombre. Lamec, en el versículo 23 y 24, habla en forma poética y menciona a Caín como que Caín estaba en vida todavía. Fíjense que Lamec ya es como el tataranieto de Caín y todavía lo menciona en vida. Así que aparentemente, por lo que dice el texto, a un varón mataré por mi herida. Alguien lo hirió y él en defensa propia mata a esa persona. Y establece, o él mismo establece que si es en defensa propia, si alguien le quiere matar a él, en vez de 7 veces como fue Caín, la señal de él es 70 veces. Pecado sobre pecado. Lejos de Dios, establecido lejos de Dios, el hombre lo único que encuentra es falta de paz, y esa falta de paz le lleva a pecar cada vez más. Y hay un detalle que también quiero todavía comentar, es que varios de los descendientes de Caín se distinguieron por su talento creativo en las artes. Fíjense que aparece alguien artífice en toda pieza de bronce, toda pieza de metal. Pero no solo eso, sino que aparece la música. Hay alguien que toca, el 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Algunos maliciosamente interpretan este texto diciendo que la música fue creada por los descendientes de Caín, porque es la primera mención, piensan ellos, de la música en la Biblia. Entonces la música fue creada por descendientes de Caín. Pero esto no es cierto, no hay nada más alejado de la verdad que esto. Antes que se menciona este texto, los ángeles cantaban y alababan a Dios cuando Él fundaba la tierra. Veámoslo en Job 38, 4 al 7. Job 38, cuando Dios le habla a Job desde el torbellino, dice: ¿Dónde estabas tú cuando fue fundada la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando se refiere a las estrellas, está hablando de los ángeles. Cuando Dios fundaba la tierra, los ángeles alababan. O sea, la música, la adoración, no fue invento de los hijos de Caín. La música, en realidad, la adoración, ellos no podían hacerla si nunca buscaban a Dios, nunca buscaron a Dios. Por lo menos acá en este texto no está mencionado. Después aparecen los instrumentos. También algunos, hasta cristianos, dicen que los instrumentos son invento del diablo, por no entender el texto, no comprender el contexto. Porque fíjense, vamos a Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No quiero entrar en detalles a qué se refiere esto. Sea lo que fuere, lo que está mencionando que al crear en el huerto de Edén ya había tamboriles y flautas. Entonces, nada más fuera de la verdad y de la realidad que se diga que la música fue creada y los instrumentos fueron creados por los descendientes de Caín. Bueno, ese era un poquito lo que quería mencionar. Pero lo que sí tenemos que aclarar es: lo que se menciona es la utilización de la música para satisfacción propia y pagana, y no para la adoración. Eso sí es el propósito de ese texto. Ahora los descendientes de Caín que se estableció lejos de Dios y los pecados se fueron
desencadenando, ahora se crea, con ese vacío que se tiene el ser humano, en vez de volver a Dios, lo que crean es algo para suplir ese vacío. ¿Cuánta gente, al estar vacía, al estar sin paz y falta de comunión con Dios, busca en la música del mundo satisfacer o volver a la alegría? Y ese es el sentido de lo pecaminoso de la música del mundo. Está hecho para eso, para que el hombre deje de pensar en Dios, que deje de pensar en el pecado que cometió y que se calme pensando en otra cosa y olvidándose de que necesita el arrepentimiento. Por eso, a partir de ese momento es que se distingue ya dos tipos de música. Una para la alabanza, la adoración a Dios, y la otra es para satisfacción propia y lo peor, para adorar a Satanás. Pero no quiero quedarme con esto para el final de la meditación en esta mañana, sino que quiero terminar con una conclusión que está en el versículo 26, la última parte. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La puerta angosta, Dios comienza a ser invocado. Y les leo también en la Biblia de lenguaje sencillo. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Los adoradores de Dios empezaron a hacer más que religión. Algunos comenzaron a invocar, a llamar a Dios, buscarlo en su angustia, buscar a Dios, su misericordia y su gracia. Ese es el símbolo de la verdadera religión. Ellos comenzaron a buscar a Dios y a protestar de la maldad de los hombres, la maldad del mundo de esa época. Mientras peor es la maldad, mayor debe ser nuestro énfasis, nuestro deseo y nuestra búsqueda de la misericordia y la gracia de Dios, siendo aún más celosos de Él y de su amor. Desde ese entonces comienza la distinción entre los que le invocan de veras, como dice el Salmo, cercano está Jehová a los que le invocan de veras, y aquellos que simplemente eligen estar lejos de Dios. Invocar el nombre de Dios es la única condición para ser salvo. En Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La única manera de ser salvo es invocar el nombre de Dios. No importa la oscuridad, no importa la densa nube de pecado que haya que haya habido a través de la historia, siempre hubo quienes invocaban el nombre de Dios. Y eso es también lo que es el llamado para nuestra época, invocar el nombre de Dios. Y la única manera de recibir la respuesta de la misericordia de Dios. En la próxima quiero profundizar un poco más este tema, pero por ahora solamente quiero terminar ya cerrando con esta frase: aquel que invocare al nombre de Dios será salvo. La puerta sigue estando abierta para la salvación, para los que claman, para los que llaman, para los que reconocen sus pecados y confían plenamente en la obra meritoria de Jesús en la cruz para su salvación. Así que está por un lado aquellos que endurecidos comienzan a ser indiferentes, tienen falta de arrepentimiento, se alejan de Dios, se establecen lejos de Dios, pero por otro lado hay un remanente, un pueblo escogido por Dios, que son los que le invocan y los que le invocan de veras. Gracias a Dios por la iglesia y gracias a Dios porque nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos le invocaron a Él y nos guiaron a la fuente del Señor. Gracias
a todos aquellos que comunicaron el mensaje de salvación a nuestras vidas. Pero de esa misma manera, en esa misma manera nosotros hoy debemos seguir haciéndolo para acercar, para que Dios pueda encontrar más adoradores y más personas que le invoquen de veras. Gracias, Señor nuestro Dios, porque tú nos has elegido. Y gracias porque ya en los albores de la humanidad, comenzando a multiplicarse el pecado y viendo lo que hay en el corazón del hombre, la indiferencia hacia ti, la falta de arrepentimiento y el alejarse de ti, a pesar de todo eso, hubo quienes comenzaron a invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Eso es lo que queremos hacer nosotros todos los días. Eso es lo que pretendemos y queremos nosotros jamás dejar de hacer. Invocarte, invocar tu presencia, invocar tu misericordia y tu gracia y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.